Bienvenido a este nuevo video para ver la corrección del trabajo práctico número 2, debido a que he visto que no han quedado muy bien algunos conceptos del trabajo práctico número 1. Y bueno, el objetivo es ir haciendo estos trabajos para ir aclarándolos cada vez un poquito más. Bien, en el primer ejercicio tenemos este esquema que había que analizarlo, hacerle un análisis parecido al que nosotros vimos en el video donde se explicó los conceptos básicos de los sistemas de control. Para ello vamos a ver que hay una diferencia fundamental, que es que esta batería, o sea, antes teníamos una red de 220 voltios que alimentaba a todo el circuito. Acá simplemente es con baterías y hay dos fuentes distintas. Una batería que es esta de aquí, que va a alimentar la parte de control, de sensor, todo eso. Y voy a tener otra batería que va a alimentar la parte de potencia, que va a suministrar la energía de la parte de potencia. Entonces, cuando vemos a la energía, la fuente, la alimentación, tengo dos alimentaciones, una allí y otra aquí, que serían dos módulos de energía. Si yo esto lo voy llevando a bloques funcionales, por el otro lado voy a tener un sensor. Aquí está el sensor con esta resistencia y con este LDR. También trabaja con un LDR. Entonces, la señal de entrada, el objetivo del análisis de estos sistemas es identificar las señales y los dispositivos, los componentes que van a interactuar con esas señales y las van a ir modificando. Entonces, yo voy a tener que el dispositivo es el sensor, que está compuesto por esta resistencia. Voy a tener este LDR y va a tomar la intensidad lumínica de entrada modificando su resistencia. Contra más luz incida sobre el LDR, su resistencia disminuye. Contra menos luz incida sobre el LDR, su resistencia aumenta. De esta forma, al disminuir la resistencia, va a hacer que sea mayor la corriente que va a circular por aquí. Bien. Quiere decir que si aumenta la intensidad lumínica, aumenta la corriente. Si disminuye la intensidad lumínica, disminuye la corriente. Ahora, para entender un poquito cómo funciona este mecanismo, cuando este transistor esté disparado, veamos a este transistor como un interruptor. El interruptor, cuando está cerrado, es un cortocircuito. Por lo tanto, este punto se conecta con este otro. El interruptor, cuando está abierto, es un circuito abierto. Por lo tanto, acá es como si el circuito estuviera cortado. No hay circulación de corriente si el circuito está abierto. Entonces, la luz de la lámpara, cuando el transistor este que está aquí esté disparado, quiere decir que esto sea un cortocircuito, la lámpara va a estar apagada. Cuando este transistor de acá no esté disparado, esté cortado, es decir, que sea un interruptor abierto, la lámpara va a estar encendida. Bien, ¿y cómo funciona esto? Cuando este punto alcance los 0,7 voltios, este transistor va a estar disparado. Si este punto, esta tensión de acá, está por debajo de los 0,7 voltios, este transistor no está funcionando, va a estar cortado. Esto va a estar a circuito abierto, la salida. La corriente que circula por acá va a ser 0 porque va a estar abierto. Ahora, cuando este punto tenga más de 0,7 voltios, esto va a estar disparado y va a ser un cortocircuito. Bien, este módulo que tengo acá cumple la función de referencia, el potenciómetro, tengo que es la referencia, y además va a tener la función del diferenciador. Yo alguna vez les dije que el diferenciador podía ser un bloque funcional o una función lógica que está cumpliendo alguno de esos bloques. Básicamente me genera la señal de error. Esto que voy a tener acá, la tensión eléctrica que va a disparar a este transistor, esa tensión que tiene que alcanzar, va a ser en realidad la señal de error. La señal de error puede estar por debajo de esa tensión que yo requiero para disparar esto, o puede estar por encima. Más adelante, cuando veamos actuadores, en realidad vamos a ver que lo que yo requiero ahí no es una tensión, una corriente, pero lo vamos a ver desde ese punto de vista. Bien, entonces, este potenciómetro, la señal de referencia, este potenciómetro me va a hacer la función de esos dos bloques de referencia y de diferenciador.
la señal de referencia va a ser la posición del potenciómetro. Contra más arriba esté este potenciómetro, ¿qué va a suceder? Cuando estoy en pleno día, voy a estar recibiendo luz, por lo tanto la resistencia va a ser baja. Acá va a estar circulando una gran corriente. Yo voy a tener una resistencia entre este punto y esto, y por lo tanto si circula una cierta corriente voy a tener una tensión. Esa tensión va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia que tiene el potenciómetro entre este punto medio y este otro punto que es masa. Bien, entonces la corriente va a circular acá y me va a generar una tensión. En el día la corriente es elevada, por lo tanto la tensión esta va a alcanzar esos 0,7 voltios y por ende este transistor está disparado, lo que va a hacer que la lámpara esté apagada. Cuando vaya anocheciendo, la resistencia en el LR va a ir aumentando. Eso va a hacer que la corriente, esa corriente que yo voy a ver, de la que estoy hablando, es la señal de salida del sensor. Esa corriente va a ir disminuyendo hasta el punto que la tensión aquí va a caer por debajo de los 0,7 voltios, haciendo que esto se corte. Al cortarse este transistor, circuito abierto en su salida, va a hacer que esta lámpara se encienda. Bien, ahora, ¿por qué la posición de este potenciómetro? Si este potenciómetro está más hacia arriba o más hacia abajo, va a ser la referencia, porque con él estoy marcando la oscuridad con la cual yo quiero que se me dispare el transistor. Contra más arriba estoy, la oscuridad para que se dispare va a necesitar ser mayor, porque la corriente tiene que caer mucho más abajo para que este punto caiga por debajo de los 0,7 voltios, que es lo que hace que se corte el transistor. Bien, por ende, si el potenciómetro está hacia abajo, la lámpara se va a encender con mayor claridad. Bien, entonces este cumpliría la función de referencia, donde la referencia va a ser la posición en la cual yo ubique ese potenciómetro, y la señal de salida, esa tensión de la cual yo hablé, es la señal de error. Yo tengo la señal del sensor, que es la corriente. Esto va a trabajar producto, corriente por tensión, va a ser un producto ahí, y eso me va a dar la señal de error. Entonces, donde yo con el potenciómetro varío el nivel de resistencia, y por ende, si yo disminuyo la resistencia para alcanzar la misma tensión, voy a necesitar más corriente. Bien, de esa forma yo puedo, con la posición del potenciómetro, puedo regular el control, hacer la referencia. Por eso este potenciómetro tiene la función de referencia y de diferenciador. Bien, ¿qué va a suceder acá? Cuando este transistor, esto es el control, ¿no? Cuando este transistor esté disparado, esto es un cortocircuito, por lo tanto la base de este transistor la estoy conectando directamente a masa. Estoy cortocircuitando el emisor con la base de este transistor. Por ende, este transistor va a estar cortado. Si está cortado, el relé no se pega y por ende la lámpara está apagada. Cuando este transistor se corte, porque cuando este transistor está disparado, la corriente, en vez de ir hacia este transistor, va a ir a masa. Es un cortocircuito. Se va por acá toda la corriente y hace que este transistor esté apagado. Bien. Cuando yo disparo este transistor, esto es un cortocircuito, pero cuando lo corto, quiere decir que la tensión en su base cae por debajo de esos 0,7 voltios, este transistor es circuito abierto y la corriente se va a derivar por aquí disparando este transistor. Al disparar este transistor va a hacer que circule una corriente, y esa corriente que este control, fíjense, podríamos hablar que recibe una tensión, y la señal de salida de esto va a ser una corriente. Si la entrada, la tensión esta que tengo acá, está por debajo de los 0,7 voltios,
la corriente de salida del control es cero. Perdón, es máxima. Es una corriente adecuada para disparar el relé. Si la tensión de aquí está por debajo de los 0,7 voltios, la corriente en la salida es máxima, lo cual hace que este relé funcione, que esté pegado. Al pegarse ese relé electromecánico, va a hacer que se encienda la luz. Bueno, si la tensión en este punto está por encima de los 0,7 voltios, voy a tener que a la salida del control la corriente va a ser cero. Si la corriente es cero, voy a tener que el relé no va a pegar y por ende la lámpara va a estar apagada. Si tengo que recordar, el relé está conectado de esta forma. Yo tengo que el relé, necesito es una bobina que al hacerle circular una corriente genera un campo magnético, pega una chapita, la cual hace que se cierre el contacto. Al cerrarse el contacto se enciende la lámpara. Cuando el relé está desenergizado, es decir que no pasa corriente, no genera ningún campo magnético y la chapita queda accionada por un resorte, queda en circuito abierto porque el resorte hace que esté el interruptor abierto. Cuando yo hago que circule corriente, ese campo magnético genera una fuerza que es mayor a la que está haciendo el resortito y lo cual permite que esto se pegue. Bien, entonces yo tendría el control. Ahora, yo voy a tener el driver. Este driver va a ser electromecánico. Fíjense que va a ser electromecánico, ya no es electrónico. Va a ser electromecánico, va a hacer que esto se pegue. Si veíamos con el ejemplo que vimos en la teoría, en el video ese que se envió, voy a ver que ese driver antes era electrónico, ahora es electromecánico. Hay un electroimán que hace que pegue un hierrito, haciendo que eso accione el interruptor. Bueno, y acá tenemos esto lo mismo, el actuador, que es la lámpara que transforma la energía eléctrica, la va a transformar en luz. En este actuador, ¿cuál señal ingresa? Energía eléctrica. ¿Qué señal sale? Energía lumínica. La energía lumínica de la lámpara. El circuito es un circuito lazo abierto, o sea, ustedes tenían que armar, como vimos en el ejemplo, un pequeño diagramita en bloque para, como yo lo hice, que se puede hacer en un Word con las autoformas, o lo podían dibujar en papel y sacarle una foto y enviarlo. Pero en ese diagrama, ¿yo qué tengo que identificar? Los bloques. ¿Qué elementos me conforman ese bloque? Por ejemplo, el sensor me está conformado por esta resistencia y este LDR. La referencia y el diferenciador está por eso. La señal del sensor es una corriente, la señal de salida. La señal de entrada es la luz del sol. Yo voy a tener el diferenciador y la referencia es esto. La señal de referencia es la posición del potenciómetro. Ese potenciómetro tiene dos funciones. La de la referencia, fijar la referencia, o sea que yo tengo que la referencia es un componente o un dispositivo que me puede generar una señal de referencia. Y el diferenciador. El diferenciador, si se fijan, es el circulito que yo había puesto, que les dije que podía ser un bloque o una función matemática. Acá en este caso está siendo implementada por la función matemática de la ley de Ohm. Este elemento, el potenciómetro, tiene las dos funciones, de referencia y de diferenciador. Acá yo tengo el control, donde la señal de entrada va a ser esta señal de error que está arrojando el potenciómetro. Y la señal de salida va a ser la corriente que energiza el relé. Acá yo voy a tener el relé con sus protecciones. Este diodito es un diodito de protección. Siempre el driver, fíjense que es el relé con sus protecciones. En el caso anterior que habíamos visto en la teoría, era un triac con la resistencia del capacitor, que son las protecciones para que no se vaya a quemar bajo ciertas circunstancias. Y acá yo tengo el actuador, que es la lámpara.
La señal de entrada a la lámpara es la energía eléctrica, la señal de salida es la luz. Bien, eso es lo que tenemos por un lado. Aquí, en lo que es el automatismo, a ver si es manual o automático. En realidad este sistema es automático y es el sistema del llenado del tanque. Este dispositivo este sistema va a controlar el llenado del tanque. El sistema es manual, es automático. No es manual, es automático. Cuando yo haga que se vacíe el tanque de agua, lo que va a hacer este flotador está midiendo la altura del agua. Entonces yo voy a tener que la señal del sistema es la altura del agua. El medio planta es el tanque que tengo que llenar. Ese es el medio planta. Lo que va a estar midiendo esto es la altura del agua. La señal de referencia va a ser la posición en la cual esta varilla o el ángulo que tiene que tener esta varilla para que cierre la salida de agua. Esa sería una posición. Los flotadores tienen un regulador, una mariposa que yo puedo aflojar. Le varío la posición, el ángulo a esta varilla. Vamos a ver que la señal es un ángulo. Guarda con eso. Acá hay una señal que es un ángulo. Entonces yo con esa mariposa determino qué ángulo tiene que tener el flotador para que me cierre totalmente el paso de agua. Por eso yo le fijo la referencia modificando el ángulo con el cual yo quiero que se me cierre el paso de agua. ¿Y qué regulo? La altura. La señal de salida que voy a tener es la altura del agua, la altura que quiero que alcance el agua. Entonces, si yo pongo que el flotador me cierre esta válvula cuando esta varilla esté más abajo, le estoy indicando que quiero que el agua se corte con una menor altura en el tanque de agua. Si yo la varilla hago que me cierre la válvula cuando está más arriba, lo que le estoy diciendo es quiero que cierre la válvula con un mayor nivel, con una mayor altura de agua. Este flotador, lo que va a estar en la señal de entrada, este flotador que es mi sensor, va a ser la altura del agua. La señal de salida es el ángulo que va a formar esta varilla respecto de la horizontal. Y acá yo voy a tener todo un actuador, un control con actuador, básicamente todo va a estar integrado en esa válvula, que cuando esto suba hacia arriba va a cortar la salida de agua, cuando esto caiga hacia abajo porque el agua ha descendido va a permitir paso de agua llenándose. Por lo tanto, fíjense que acá tengo materia prima, agua que se está aportando, que va a venir impulsada por una energía que viene por la altura del tanque, energía potencial, lo que va a estar suministrando, y el tanque de agua suministra materia prima y energía. Entonces, yo voy a tener que señal de comando acá no hay, porque yo no interfiero en el llenado del tanque de agua. Como vamos a ver en el ejercicio que sigue, sí interfiero por ahí en la mochila para el vaciado de agua, pero no interfiero para el llenado. Entonces, el sistema detecta solito cuando hay falta de agua, se abre y permite que pase el agua. Este flotador permite censar la altura del agua y cuando esto sube hace que se cierre la válvula de agua. Entonces fíjense, la señal de entrada del sensor, que es el flotador, es la altura del agua, la señal de salida es la varilla y el actuador y lo que voy a tener acá es la válvula. Bien, el medio planta es el tanque a llenar. Fíjense que ahí
estoy identificando la referencia. La referencia es el ángulo que va a tener que tener la varilla para que esto se cierre. Bien, entonces, ¿qué piezas conforman el accionamiento de salida y cuál es la de control? Voy a tener que el control va a estar siendo generado por esta valvulita que tengo acá. El control tiene un sistema a lazo cerrado porque estoy sensando la altura del agua. Voy a estar sensando la altura del agua y eso va a hacer que me cierre el sistema, que me accione el sistema. Considerando manejo de material y energía, sí, eso ya lo dijimos. Yo tengo que el material es el agua y va a venir con cierta energía que es la provista por el tanque, la altura que tiene el tanque con su energía potencial. Bien, acá me pregunta, ¿qué sistema de salida voy a tener? Voy a tener, o ¿cómo va a estar trabajando esto? ¿Con una respuesta on-off? ¿Todo o nada? ¿O una salida proporcional, analógica o numérica? Bien, es una combinación de ambas. Si el tanque se vacía, por ejemplo, estamos en el sistema de una mochila. En ese caso, voy a tener que el tanque se vacía a cero. Una vez que se ha vaciado a cero, esto va a empezar a llenar, pero a medida que va subiendo la altura, el sensor no toma referencia de esa altura que va a estar creciendo. Por lo tanto, la salida del agua está accionada al 100%. ¿Hasta cuándo? Hasta que el agua recién alcance el flotador. Una vez que alcance el flotador tiene un valor mínimo y un valor máximo. En el valor máximo cierra el agua. En el valor mínimo está abierto al 100%. Si el agua se encuentra de ahí para abajo, la salida aquí es al 100% del caudal. Entonces, a medida que vaya subiendo el flotador, va a ir de a poquito cerrando el agua que va a ir subiendo. Por lo tanto, yo tengo que hasta que el agua alcance el flotador, el sistema trabaja o no. Cuando el agua llega hasta donde está el flotador, y desde que el agua llega hasta donde está el flotador hasta que se cierre el agua completamente, va a trabajar el sistema en forma proporcional. Es decir, a medida que vaya subiendo el agua, va a ir cerrando el paso del agua con la válvula. Entonces yo tengo que este flotador con el varillaje y todo esto va a hacer la acción de control y el accionamiento de salida lo voy a tener aquí en la válvula. Bien, eso es para el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 habla sobre la mochila que tiene un agua, que tiene el inodoro. En este caso voy a tener que tengo dos sistemas que están coordinados formando un sistema mayor. Por ende, esos dos sistemas son dos subsistemas. Bien, un sistema que es para el llenado, si yo grafico acá, fijémonos, voy a tener un sistema que va a ser lo que puedo llamar la planta o medio, que es la mochila del inodoro, y por el otro lado voy a tener un sistema de llenado que lo vamos a poner de otro color. Voy a tener un sistema de llenado que es el que vimos en el ejercicio número 2. Ese sería el subsistema de llenado, y voy a tener otro subsistema que es el subsistema de vaciado. Y ambos
subsistemas están actuando sobre el mismo medio o planta. Entonces yo tengo el medio planta, un subsistema, y entre ambos hace que esto haga el vaciado y el rellenado del tanque. Bien, el sistema de vaciado es manual, porque yo tengo que venir y accionar un comando que es el pulsador o el botón que permite que se vacíe. Eso es un comando. Si yo vengo acá, tirador, palanca, digo botón, es el comando. Yo al accionarlo permito que haya un vaciado de este tanque. Bien, a partir de que se vacíe automáticamente, este otro subsistema de llenado detecta que se ha vaciado automáticamente, por lo tanto este subsistema trabaja automáticamente, detecta que el agua se ha vaciado y empieza a llenarlo según lo explicamos en el ejercicio 2. O sea que este subsistema es el que se explicó en el ejercicio 2. Este otro subsistema es manual, a diferencia del otro, y bueno, y van a estar vinculados, van a estar trabajando sobre el mismo medio planta que es la mochila. Bueno, acá un poquito se van contestando todas estas preguntas. Si hay subsistemas, sí, básicamente hay dos, sobre un sistema mucho más amplio. Esto es lo que se pedía, que se hiciera un pequeño diagramita en bloques, donde acá yo le ponga sistema de llenado del tanque, sistema de vaciado del tanque, o subsistema, mejor dicho, subsistema de llenado del tanque, subsistema de vaciado del tanque. Material o energía, lo mismo que en el sistema 2, el material es el agua o la materia prima, digamos, es el agua del proceso que se le inyecta al proceso, y la energía utiliza energía potencial, que es la que le da el tanque al estar en cierta altura. Bien, en el sistema de vaciado, fijémonos que va a trabajar on-off. El sistema de vaciado es on-off. Entonces, permite el vaciado del agua, hay cero caudal de salida, o si no, hay un máximo de caudal de salida, que es lo que hace que vacíe. En cuanto al sistema de carga, ya dijimos que es mixto, es on-off durante el llenado, así que bueno, eso, el análisis de llenado es exactamente el que vimos en el sistema. Bueno, vamos para el tema de la plancha de la ropa. Yo tengo que aquí básicamente tiene un control on-off. En este caso el control on-off es on-off. Cuando alcance cierta temperatura hay una chapita que se va a deformar abriendo el contacto. ¿Qué es esta tira bimetálica? Se deforma abriendo el contacto. Al deformarse, lo que hace es que se abre el contacto eléctrico y deja de calentar. Una vez que se enfríe ese bimetal, se vuelve a pegar, y cuando se pega, lo que hace es que vuelva a calentar. Ahora, ¿cómo hago el control de calor o de temperatura? Lo hago con una perilla. Esa perilla lo que hace es una predeformación. Entonces la chapa, para que se termine de deformar, no necesita tanto calor. Con un poquito de calor se va a deformar. Entonces con eso, al meterle un poco más de presión, lo que se realiza es que necesite menos calor. Por ende, voy a tener que la tapa de aluminio de la plancha va a estar a menor temperatura. La tapa, que la superficie que yo quiero calentar para poder pasarla sobre las prendas, va a estar a menor temperatura. Si yo deformo menos ese bimetal, voy a necesitar más calor para que se me deforme esa chapita, y por ende la superficie de la plancha va a estar a mayor temperatura. Es
un sistema a lazo cerrado básicamente, pero es un sistema tipo on-off, lo cual es bastante impreciso. Ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito las señales de salida que yo tengo respecto de estos sistemas. Vamos a ver que el sistema on-off no es un buen sistema de control. Bien, acá tenemos un sistema que va a ser automático, pero yo voy a tener un módulo de referencia. Con el módulo de referencia es esta perilla que yo puedo intervenir, fijo la referencia al deformar más o menos, es predeformar la chapita esa más o menos. Yo lo que voy a estar haciendo es colocando un nivel de referencia de temperatura. Entonces básicamente ese tornillo prefijador va a ser mi elemento de referencia, mi bloque de referencia. Y la predeformación esa que va a hacer, o sea, va a deformar la chapita, va a ser la señal de salida que voy a tener aquí. La señal de entrada es la posición. Es la posición en la cual yo dejo el ángulo de giro que le he dado a esa perilla. Bueno, materia y o energía. Sí, energía eléctrica. Yo voy a tener que la energía que ingresa al sistema es energía eléctrica y a la salida voy a tener del sistema es energía calórica. La señal de entrada de comando es la predeformación. La señal de entrada es la posición. La señal de salida es la predeformación que le va a hacer a la chapita. El sensor es el bimetal. Yo voy a tener que este bimetal se va a deformar y va a dejar de... Este contacto se va a abrir. La lámina bimetálica hace que se deforme. ¡Tac! Esto se pandea y deja de hacer contacto aquí. Bueno, el accionamiento de salida vamos a tener las piezas que conforman la parte de salida. Va a ser la resistencia, obviamente, que es mi actuador. La resistencia es mi actuador que transforma la energía eléctrica en energía calórica. La de control va a estar conformada por el bimetal más la referencia, el tornillito y todo esto. Entonces, pero lo importante de todos estos trabajos es que ustedes vayan identificando los bloques, y cuáles son las señales que voy a ir teniendo. El ejercicio número 5 es aproximadamente igual al de para que ustedes lo tengan en cuenta, es muy similar al de la plancha, pero en vez de calentar va a enfriar. Entonces, un poquito para que ustedes vean cómo funcionaba esto, y vamos a ir de a poco definiendo a medida que vamos viendo los distintos sistemas, los distintos conceptos que vamos a ir teniendo. Bueno, espero que este video les sirva para poder corregir de mejor forma el trabajo práctico número 2. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.